Muy bien, tenemos acá un nuevo problema que dice lo siguiente. Un haz monocromático incide sobre una lámina de caras paralelas formando un ángulo de 30 grados con la normal a la lámina. El espesor de la lámina es de 4 centímetros y el desplazamiento lateral cuando el haz emerge de la lámina es de 3 centímetros. De los siguientes valores, ¿cuál corresponde al índice de refracción de la lámina respecto al medio exterior? Entonces aquí vamos a considerar siempre esas líneas punteadas como si fuesen la normal, es decir, la línea perpendicular a cada superficie. De manera entonces que lo que vamos a trazar acá es el ángulo θ que me va a determinar lo que llamamos el ángulo de refracción. Ese ángulo de refracción se presenta debido a que el rayo de luz, que nos dicen que es de un solo color, es decir, monocromático, está pasando de un medio a otro. Entonces sufre una desviación. Esa desviación es precisamente ese ángulo θ. Y por supuesto, con respecto al otro ángulo, que es el ángulo de refracción en la segunda lámina, estaríamos entonces considerando este otro ángulo que lo podemos llamar alfa, que sería el ángulo de refracción número 2. Entonces, de acuerdo al problema, tenemos que plantear una ecuación muy sencilla que se llama ecuación de Snell, que nos dice que la relación entre los dos índices de refracción, N1 y N2, siendo N1 el índice de refracción del medio primero y N2 el índice de refracción del medio segundo, es equivalente a la siguiente relación matemática. Es una relación entonces entre senos. Tenemos que es igual al seno del ángulo de refracción, en este caso, ángulo de refracción alfa, seno de refracción alfa, sobre seno de refracción θ. Si hacemos entonces el siguiente cálculo, pues todo el mundo sabe que el seno de 30 grados, allá lo vemos en el otro extremo, y sería equivalente a alfa. Alfa sería el mismo ángulo de 30 grados. Alfa sería este ángulo, 30 grados. Entonces, la relación nos daría seno de 30 grados. Todo el mundo sabe que el seno de 30 grados es 0.5. Si tenemos entonces un valor de 0,5, es lo mismo que tener un medio. Vamos a expresarlo como un número fraccionario. Entonces, en el numerador de esta división nos presenta la relación 1 sobre 2. Un medio, que es lo mismo que 0.5. Ahora vamos a considerar el siguiente ángulo. El siguiente ángulo sería entonces el ángulo θ. Para eso vamos a colocar este triángulo que hay en el interior de las láminas de una manera más comprensible. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Tracemos un triangulito rectángulo y consideremos las líneas pertinentes, que son los dos catetos y la hipotenusa. Bueno, ahí más o menos nos quedó un triángulo rectángulo, pero la idea es sustraer desde esta sección. Acá podemos hacer algo. Lo que estoy haciendo es que este triangulito que tenemos aquí dentro de la placa, acá, que lo estoy resaltando, es el triangulito del cual estoy hablando en este caso. Entonces, si lo recomponemos, vemos que los catetos serían, cateto opuesto a ese ángulo sería 3. Vamos entonces aquí a recomponer. Sería 3. ¿Cateto opuesto a quién? Al ángulo. ¿De qué ángulo estamos hablando? De este ángulo θ. Y el cateto adyacente, como lo vemos en la figura, sería 4. En estas condiciones, entonces, tenemos que es un triángulo pitagórico. 3 al cuadrado igual a 9, 4 al cuadrado igual a 16, la suma de 9 más 16 más 25 y la raíz cuadrada de 25 es 5, entonces la hipotenusa valdría 5. Hemos entonces recompuesto esa lámina en un triángulo pitagórico. De modo tal entonces que, ¿qué sería el seno de ese ángulo θ? Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, en otras palabras, el seno de θ es equivalente a 3/5.
Si hacemos la operación de multiplicar extremos y de medios, tenemos 1 por 5 igual a 5, y los medios serían 2 por 3 igual a 6. Tenemos entonces que la respuesta correcta es 5/6, y podemos entonces señalar la respuesta A. Para este problemita en particular, la respuesta A sería la apropiada. Las demás no pueden ser porque, primero que todo, no cumplen las relaciones trigonométricas presentadas en el triángulo rectángulo, y para nada se cumple la ley de Snell. O sea que este es un problema físico en donde se corresponde muy bien lo que dialogamos en clase. Hay que conocer las fórmulas y hay que aplicar los conceptos matemáticos. Esto es simplemente aplicación de una fórmula. Está listo el problema.